Hermanos, esta tarde vamos a estar en Santiago. He decidido hacer una pausa, ahorita les explico por qué. Vamos a Santiago capítulo 1, tiene que ver mucho con lo que cantábamos en ese último canto. Santiago capítulo 1, y vamos a leer por favor del versículo 1 al versículo 4. Santiago capítulo 1, versículos 1 al versículo 4. Así dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque nos has reunido en tu santo día. Podemos volver a vernos y ahora, Señor, atender tu palabra. Te rogamos que dispongas nuestros corazones, que nos enseñes, Padre, lo que hay en este texto y que lo apliques a nuestra vida, que podamos ser cristianos obedientes, que no solo oigamos tu palabra, Señor, sino que la pongamos por obra. Pedimos de tu gracia para esto y pedimos también que traigas un consuelo especial a aquellos que están pasando por tribulación, por aflicción, por pruebas, por enfermedad, Señor, y tantas situaciones. Bendice, por favor, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que fue hace, no sé, quizá 2 domingos, cuando yo les decía que creía que esta iglesia estaba pasando por un tiempo de prueba y aflicción. Creo que podemos distinguir diversas etapas en la vida de una iglesia. Tuvimos un tiempo de una calma, de una estabilidad, de mucha tranquilidad. Pero creo que ahora estamos pasando, podemos decir, por un tiempo de prueba. Varios hermanos, hermanas que estaban enfermos, ahora otros más que se suman, ahora hermanos, hermanas que tienen a familiares enfermos en la última etapa de su vida, algunos con enfermedades terminales o de edad muy avanzada. Y creo que podemos decir, esas situaciones son un claro ejemplo que nos llevan a pensar cómo deberíamos responder en esas situaciones. Los cristianos, hermanos, no somos inmunes al sufrimiento. El cristianismo no se caracteriza porque vamos a poner una sonrisa en los funerales o vamos a mantener una actitud irreverente al momento de una sepultura. Ese no es el cristianismo. El cristianismo sabe sufrir y los cristianos debemos aprender a hacerlo. Todos los que estamos aquí conocemos una medida de esa realidad, de ese sufrimiento, de esa aflicción, de ese dolor que puede capturar nuestra alma, que se apodera de nosotros por un tiempo. Lo sabemos por experiencia. No somos insensibles al sufrimiento, no somos ignorantes de la aflicción, ni tampoco somos espectadores frívolos de la misma. Aunque algunas veces, siendo honestos, nos veamos más bien como los amigos de Job y queremos llegar a traer consuelo en un momento de aflicción y no sabemos cómo hacerlo. Pero aún más, hermanos, toda la historia del pueblo de Dios es una historia que no puede relatarse sin hablar del sufrimiento. Por eso es que los cristianos debemos tomarnos muy en serio el sufrimiento y el dolor.
Piensen en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y los profetas, y díganme, ¿cuál de ellos no sufrió? ¿Cuál de ellos no sintió dolor? ¿Cuál de ellos no fue perseguido? Aún más, ¿quién podría hablar del cristianismo sin hablar de los sufrimientos de nuestro Salvador? Es imposible hablar de la fe cristiana sin tocar el tema del sufrimiento, porque nosotros, hermanos, presentamos a un Salvador sufriente, también triunfante, por supuesto, pero ese no es mi punto este día. Piénsenlo, apenas comenzamos a hablar del Evangelio y no podemos dejar de hablar de las pruebas que nuestro Salvador sufrió. Y esto no es solo una interpretación mía. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Esa fue la interpretación que Cristo le dio en el Evangelio según Lucas. Si pensamos en sus sufrimientos espirituales, podemos oír el eco de esas palabras. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. ¿O qué tal las palabras de Cristo en el Getsemaní? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Si pensáramos en el sufrimiento físico, en el sufrimiento de su cuerpo, podemos hablar de los golpes y los azotes que le dieron. Podemos hablar de la vergüenza de lo que significaría estar clavado, colgando en una cruz, sin ropas que lo cubrieran. Podemos hablar de la corona de espinas, de la cruz romana y de cómo la sed del Hijo de Dios fue saciada con vinagre. La historia de la Iglesia testifica la misma realidad que la vida de nuestro Salvador. Martirio, persecución, dolor y sufrimiento. ¿Deberíamos acaso sorprendernos entonces que nosotros también tengamos que sufrir, aunque sea por un poco de tiempo? ¿Debería parecernos una sorpresa? Algo inesperado quizás, algo que no hemos encontrado en nuestra Biblia, algo que no vemos en la vida del Salvador, algo que no vemos en la vida de los siervos de Dios en la historia de la Iglesia. Yo sé que la respuesta es no, no debería sorprendernos. Y sin embargo, si somos honestos, muchas veces cuando llegan las pruebas, nos quedamos pasmados, no sabemos qué hacer, pensamos que somos los primeros a los que les está ocurriendo algo semejante. Y no sabemos cómo interpretar lo que nos ocurre. ¿Qué debería pensar de Dios en ese momento? ¿Cómo debería responder en ese momento? ¿Cuál debe ser mi actitud ante la prueba? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuáles son algunas de las convicciones que nos sostienen en ese momento? Estas son preguntas que buscaré responder con esta porción que tenemos en la carta de Santiago, especialmente los versículos 2 al 4. Y vean por favor conmigo el pasaje, hermanos, porque podemos dividir la estructura en cada uno de esos versículos. Es decir, mi primer punto va a ser el versículo 2, mi segundo el versículo 3 y el último el versículo 4. ¿Qué vemos en el versículo 2? Es un imperativo en tiempo de prueba. Hay un mandamiento ahí que vamos a considerar. Un imperativo en tiempo de prueba. Versículo 2. El versículo 3 nos habla de cuál es la convicción que está de por medio. ¿Cómo podemos cumplir con el versículo 2? El versículo 3 nos lo dice. ¿Cuál es la convicción que está de por medio? Y por último, en el versículo 4 tenemos una exhortación a la paciencia. Esa es la manera en la que terminamos. Una exhortación a la paciencia. Entonces, en primer lugar, un imperativo en tiempo de prueba. En segundo lugar, la convicción que está de por medio. Y en tercer lugar, una exhortación a la paciencia. Veamos en primer lugar ese imperativo.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Noten que Santiago comienza esta carta sin ningún preámbulo. Lo único que dice es su salutación, el versículo 1. Pero no hay ningún otro preámbulo, a diferencia de lo que tenemos en otras cartas. No se nos menciona exactamente qué estaba pasando la iglesia en ese momento. No se nos habla de una oración como lo hace el apóstol Pablo en sus cartas, diciéndoles cómo había estado orando por ellos, cómo daba gracias a Dios por lo que el Señor estaba haciendo entre ellos. Santiago comienza inmediatamente con una instrucción. Por cierto que esta es la carta con más verbos en imperativo, en modo imperativo, en el Nuevo Testamento. Apenas 5 capítulos. Y es la carta con más mandamientos. Como lo dijo un hermano, en Santiago encontramos el ABC de la ética cristiana, cómo debería verse nuestra conducta. Esta carta, hermanos, asume el Evangelio antes que presentarlo, antes que explicarlo, como lo encontraríamos en la carta a los romanos, por ejemplo. Santiago lo asume. El Evangelio es parte del trasfondo de todas las instrucciones que nos da, pero su énfasis recae en la obediencia. Y este énfasis, aplicado a las pruebas, es lo que vamos a encontrar en este pasaje. Como cristianos queremos ser obedientes en todo tiempo, y eso incluye, por supuesto, el tiempo de la prueba. Pero ¿qué nos dice ese verbo en imperativo? Tened por sumo gozo. El verbo tener es muy importante aquí. Puede traducirse también como consideren, o piensen, o evalúen. Santiago nos da una directriz de cómo interpretar los momentos de prueba. Y noten que lo primero con lo que nos encontramos es que tenemos que aplicar nuestro intelecto a esto. Santiago no está hablando de los sentimientos. Santiago nos está hablando de que hay que hacer algo con nuestra mente. Hay que interpretar aquí la prueba, hay que considerarla con una luz diferente. Y Santiago nos dice que hay que ver esos momentos, esas temporadas, como ocasiones de sumo gozo. Y ahorita vamos a detenernos en eso. Pero pensemos más en la fuerza de ese verbo. Porque lo que hacemos con nuestra mente en la vida cristiana es clave. Hermanos, el cristianismo es una religión racional, no racionalista. Hay una gran diferencia allí, pero es una religión racional, una religión que apela al entendimiento, una religión que utiliza argumentos, que nos da explicaciones. Piensen, por ejemplo, en la vida de Agustín, San Agustín de Hipona. Él estaba con los maniqueos, una secta. Y lo que no lo convencía es que cuando llegaban los grandes maestros que se supone le iban a revelar los misterios y las preguntas más profundas que él tenía, no le podían explicar. Y no es, hermanos, que Agustín quisiera manosear los misterios y entender lo que no puede ser entendido. Pero había muchas preguntas que el cristianismo respondía y que esta secta dejaba de responder. El cristianismo apela al entendimiento y lo que hacemos con la mente es clave. Déjenme darles algunos ejemplos cotidianos antes de aplicar esto a nuestra fe, porque podemos encontrar algo de esta realidad aún en los que no conocen el cristianismo. ¿A qué me refiero? Piensen, por ejemplo, en dos personas que sufren un mismo evento y responden de manera muy diferente. Vamos a poner un evento difícil. Pongo por caso la noticia de una enfermedad potencialmente mortal. Una persona va con su doctor,
escucha la noticia y se desanima profundamente. Pierde la esperanza de vivir en ese momento, pierde el propósito y parece que ya no hay nada que pueda sostenerlo y su vida se viene abajo. 3, 6, 9 meses se acabó. Pero hay otra persona con el mismo diagnóstico, del que el médico puede hacer el mismo pronóstico con los datos clínicos disponibles y decir, por lo que sabemos de la evidencia, probablemente a usted le quede tanto tiempo de vida. Pero la persona toma la misma noticia de manera muy diferente y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a tratar de reconciliarme, voy a arreglar los problemas que dejé en el pasado, voy a poner en orden mi casa. Si tengo propiedades, voy a hacer un testamento para que no haya problemas en mi familia. Y voy a aprovechar el tiempo que tengo con mis seres queridos, etcétera, para hacer algo que quizás era importante y no había hecho. Un mismo evento. Y resulta que la persona, y esto no lo estoy inventando, hermanos, es real, que esa persona que lo asumió de esa manera es mucho más probable que viva más tiempo, aunque los datos clínicos sean los mismos. ¿Cuál fue la diferencia ahí? La manera en que interpretó el mismo evento. Piensen en la pérdida de un ser querido. Porque hay personas que cuando pierden a un familiar terminan blasfemando a Dios y otros terminan agradeciéndole. Por la mente, por lo que uno piensa acerca del mismo evento. El evento es el mismo, la circunstancia es la misma, pero lo que cambia ahí es la manera en que lo interpretamos. Piensen, por ejemplo, en una persona que es despedida de su trabajo de forma injusta y dice, me voy a vengar, tengo las influencias, tengo unos amigos que son abogados, voy a mandar a golpear a esta persona, al de recursos humanos. Y otra persona que es despedida de forma injusta y dice, no, está bien, no me quiero pelear, yo tengo que seguir viendo por mi familia y voy a buscar otro trabajo, punto, voy a dejar esa situación a un lado. La situación es la misma, pero lo que cambia es el entendimiento. Ahora, hermanos, el creyente no debe juzgar una situación solo por una luz natural. Y aquí está la diferencia entre lo que pensaría alguien que no es creyente con lo que nosotros como cristianos debemos pensar. Porque alguien que no sea creyente puede responder de esas maneras que les estoy planteando. Pero ¿qué pasa en el creyente? ¿Cómo deberíamos pensar? ¿Cómo deberíamos interpretar esas situaciones? El puritano Thomas Manton nos dice que el creyente considera la prueba por medio de una luz sobrenatural. Es decir, más allá de los eventos, de las circunstancias o de las cosas o los elementos que tengamos en esta vida para evaluar esa situación, ¿qué es lo que utilizamos? Y lo podemos resumir así: la palabra de Dios. Entonces, la misma situación, pero la vamos a considerar con los lentes de la fe, con lo que la Escritura nos dice, con esa luz sobrenatural que nos enseña cómo deberíamos pensar en esa situación. Y ahí está la diferencia. Como cristianos, tenemos esa luz. Tenemos directrices claras que Dios nos ha dado de cómo responder en esos momentos. Los no creyentes no las tienen. A veces responden de mejores maneras unos que otros, pero no tienen esa luz y no tienen esa esperanza, no tienen esos recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos mantener una actitud cristiana en esos momentos. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos así, hermanos? Cuando no juzgamos esas situaciones por una luz sobrenatural. Nuestra vida se ve como una rueda de la fortuna. De repente estamos arriba, qué claro se ve, qué bonito paisaje, y de repente estamos abajo, diciendo, ¿y qué pasó? Si yo me sentía muy bien.
Si hace 5 años estaba muy bien, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Necesitamos esa luz sobrenatural. Y tenemos algo de eso, no solo en este pasaje. Hay otros pasajes, Romanos capítulo 8, segunda a los Corintios, capítulo 4, 5, por ejemplo. Hay otros pasajes que nos hablan de esto. No es el único, pero aquí tenemos una instrucción clara. Una luz sobrenatural de saber cómo vamos a responder en ese momento. Santiago enfatiza que la respuesta es considerar o pensar o evaluar o interpretar esos momentos por sumo gozo. Y alguien dice, hermano, ¿cómo? ¿No son contrarios el gozo y la prueba? No, porque Dios tiene un propósito en las pruebas. Esa es la luz sobrenatural por la que estamos evaluando de una manera diferente. Y lo podemos resumir así: santificarnos. En un momento vamos a hablar más de eso, pero es santificarnos. Noten que Santiago no nos pide gozarnos en la tristeza o gozarnos en el dolor mismo. Eso sería una locura, que los cristianos disfrutemos el dolor o deseemos el dolor. Ese no es el punto en el pasaje. Santiago nos manda a gozarnos en esos momentos pensando en algo, en lo que Dios produce en ellos, o lo que Dios produce por medio de ellos. No en el dolor mismo, porque nadie puede hacer eso, eso no sería sano. Pero pensando en lo que Dios hace con eso. Y Santiago nos dice, sumo gozo. De hecho, hermanos, la forma en la que está acomodada esta frase en el pasaje, en griego, recalca el sumo gozo. Normalmente, la estructura sintáctica que sigue el griego es que nos presenta el verbo y luego el sujeto y el objeto, o el verbo y luego el objeto y luego el sujeto. Pero en griego el texto comienza diciéndonos sumo gozo y luego tenemos el verbo. ¿Cuál es la idea? Santiago quiere realzar, hermanos, la forma en la que podemos responder y debemos responder en esos momentos. No solo gozo, sumo gozo, dice a él. No es gozo a secas, es sumo gozo. Es una locura para el mundo, sí, pero es posible en Cristo. La respuesta o actitud cristiana entonces no solo consiste en evitar la queja, eso es parte de. Pero si solamente nos quedáramos allí, nos quedaríamos muy cortos de cuál es la respuesta que nos pide. Dios quiere sumo gozo en esos momentos. ¿Por qué? Porque se trata de ocasiones en las que podemos ver la mano de Dios más claramente obrando en nosotros. ¿Y qué es el gozo? No es una respuesta superficial. Es alegría, sí, pero es una alegría que está enraizada en Dios, en sus promesas, en su propósito y no en nuestras circunstancias. Santiago nos dice también, ¿en qué momento debemos hacer esto? Él dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Precisamente en los momentos en que consideraríamos como oportunidades para el desánimo, para el pecado, para la queja, para la murmuración, para la angustia, para la desesperación. Y Dios nos manda a responder de esta manera, sumo gozo. ¿Pero qué son las pruebas, hermanos? Porque es algo de lo que hablamos constantemente y no nos detenemos a pensar en qué significa, por qué usamos ese lenguaje y por qué lo usamos cuando nos referimos a los creyentes. No hablamos de pruebas en los no creyentes, hablamos de pruebas en el pueblo de Dios. ¿Qué son las pruebas? En resumen, circunstancias difíciles o dolorosas ordenadas por Dios para el crecimiento de sus hijos. Hay dolor de por medio, es un dolor ordenado por Dios y tiene un propósito, el crecimiento de sus hijos. El crecimiento de sus hijos.
Santiago nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas. No hay un solo tipo de prueba. Hay diferentes tipos, hay diferentes clases. No todas las pruebas producen lo mismo, no todas las pruebas nos ejercitan de la misma manera en la gracia o en nuestro carácter. Puede haber pruebas por conflictos en la familia y van a producir cierto resultado. Puede haber pruebas por problemas económicos y tenemos algo de eso en la carta de Santiago. Había personas que estaban sufriendo extrema pobreza. Puede haber pruebas por problemas de salud que tocan nuestros cuerpos. Puede haber pruebas por conflictos laborales o pruebas por eventos catastróficos. La pérdida de una propiedad por un incendio, un terremoto, un huracán, etc. Dios es sabio, hermanos, y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos diversas pruebas. Por eso no experimentamos todos el mismo tipo de situaciones, aunque algunas sean muy parecidas. Como lo dice el puritano, diferentes enfermedades requieren diferentes remedios. Y Dios sabe qué es lo mejor, qué es necesario traer a nuestra vida para que podamos crecer. Ahora la pregunta al ver esta instrucción ¿es esta nuestra actitud? ¿Es esa la forma en la que respondemos en los tiempos de prueba? Si decimos no, vamos al versículo 3, porque ahí está la respuesta o la convicción que necesitamos de por medio para responder, como lo encontramos en el versículo 2. ¿Qué es lo que nos lleva a responder así? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la clave? Está en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que traer a nuestra mente para poder evaluar la situación como una de sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la clave. Sabiendo, hay algo que tenemos que reconocer y se trata de información que Dios nos ha revelado en su palabra. No sabemos exactamente los detalles, hermanos. No sabemos cómo van a terminar esas situaciones. No sabemos si el desenlace va a ser la muerte, por ejemplo, o si esa situación se va a quitar o no. Pero tenemos una instrucción que es amplia, que es abarcadora. Porque independientemente de cuál sea la prueba, sabemos esto, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ese término, prueba de vuestra fe, es una palabra griega diferente que la palabra que se utiliza en el versículo 2 para hablar de pruebas. En este versículo, en el versículo 3 en particular, la idea es que se trata de los medios o el proceso por los que se determina si algo es genuino o no. El apóstol Pedro utiliza un término parecido cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Dicho de otra forma, las pruebas funcionan como un examen de nuestra fe. Al ser inscritos en la escuela de la obediencia a Cristo, las pruebas son como asignaturas en las que se ejercita nuestra fe. Enfermedad 1, conflictos familiares 1, y luego que uno pasa esa asignatura llega otra, y se puede poner más difícil, pero la fe está siendo ejercitada, y en esos momentos se demuestra que la fe es genuina, en cómo respondemos, y la fe llega a crecer también. Pero ¿por qué se nos dice la prueba de vuestra fe? ¿Por qué no la prueba de vuestro gozo? ¿Por qué no la prueba de vuestro amor? ¿Por qué no la prueba de vuestra paciencia? ¿Por qué en ese orden? Porque la fe es la gracia con la que empezamos y perseveramos en la carrera cristiana. Porque es por la fe que contemplamos al Salvador y nos aferramos a su palabra. La fe es probada
de manera especial entonces con las pruebas. ¿Y qué produce ese examen de nuestra fe? Ese es el punto aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia, perseverancia, firmeza. Es una espera, sí, pero no es una espera como cualquier otra. No es una espera como cuando estamos formados en una fila y diciendo, voy a ser paciente. No. Es un fruto del Espíritu. Es una paciencia en la que decimos, como Job, aunque me mate, en Él esperaré. Y que podemos decir eso con confianza, aferrándonos a su palabra. Déjenme resumir entonces la idea. Podemos considerar las pruebas como oportunidades de sumo gozo y debemos hacerlo así, porque sabemos que servirán para forjarnos, para que la imagen de Cristo se siga formando en nosotros. Dios tiene el propósito de enseñarnos a perseverar. Y más allá de eso, como lo vamos a ver ahorita en el próximo versículo, obrar en nuestro carácter. Y es esa convicción la que lo cambia todo. Esa es, hermanos, la luz sobrenatural por la que podemos juzgar las pruebas de una manera muy diferente. Déjenme poner otra vez esas tres situaciones en las que pensábamos hace un momento. Pero ahora, ¿cómo se verían con una perspectiva cristiana, con una actitud cristiana? En primer lugar, la noticia de una enfermedad potencialmente mortal. ¿Cómo respondería el cristiano? El cristiano se va a sentir confundido. El cristiano va a pasar por tristeza. Es natural. El cristiano va a tener luchas, va a batallar en su corazón, va a haber incredulidad que se quiera levantar en ese momento. Pero ¿cómo debería verse su respuesta cuando se detiene a pensar y dice, Señor, ¿cómo debería responder en este momento? Y va a poder decir, Señor, yo no me imaginaba que iba a ser necesario que fuera así. Pero si esto va a resultar para que mi carácter pueda crecer, para contemplar más claramente a mi Salvador por la fe, y si he de morir así, Señor, puedo hacerlo con gozo, porque veo que es tu propósito, veo que es tu mano. Piensen en la pérdida de un ser querido. El cristiano se va a sentir confundido. Es probable que el cristiano no pueda dormir, que no quiera comer, ni tenga apetito, que sienta desánimo por todo. Pero cuando se detenga a preguntarse, ¿cuál debería ser mi actitud en este momento? Y aunque la respuesta se mezcle con las lágrimas, podrá decir, Señor, puedo responder con gozo. Me prestaste a esta persona por un tiempo, estoy agradecido por eso. Señor, tú eres el que da la vida y tú eres el que la quita. Bendito sea tu nombre. Permíteme aprender ahora esa paciencia que tú quieres. ¿Cómo se vería el ser despedido de un trabajo de forma injusta? Quizá el hermano le viene a la mente inmediatamente el texto que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y se empieza a gozar en su corazón diciendo, sí, que fueran destruidos en este momento. Pero cuando se detiene a pensar, ¿cuál debería ser mi respuesta como cristiano en este momento? Va a decir, Señor, tú eres el que me diste el trabajo. ¿Por qué debería desconfiar en este momento? Si tú le das el alimento a las aves, si tú vistes a las flores, ayúdame a esperar con paciencia, a responder con gozo. Hermano, hermana, hemos estado fríos en nuestra comunión con el Señor. Nos estaban ahogando los afanes de este siglo. Quizá te despertó la prueba. A lo mejor el dolor te hizo recapacitar
Y el punto aquí es, esa es tu oportunidad. Regocíjate en ver la mano del Señor, en lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Acaso estabas pidiendo por santificación y crecimiento y ha llegado la prueba? Esa es la oportunidad. Hermano, Dios ha contestado tu oración. Quizá no esperabas que fuera de esa manera, pero allí está la respuesta. ¿Cómo debes entonces responder tú ahora? Sumo gozo. Señor, sigues obrando en mi vida, sigues produciendo paciencia en mi carácter, pero más allá de eso, con esto vamos al versículo 4, porque Santiago cierra esa idea con una exhortación a la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia entonces no es el fin en todo esto. Hay algo más. Santiago agrega algo más y nos exhorta a perseverar en esa paciencia, a continuar, porque la paciencia también a su vez va a tener un resultado. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y cuando perseveramos en esa paciencia hay un resultado que es todavía mayor. ¿Cuál es el fin? Santiago dice, que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, el fin de perseverar y de permanecer firmes en los momentos de prueba es que la imagen de Cristo se siga formando en nosotros. No solo en una sola área de nuestro carácter, sino en todo lo que somos como cristianos. Nuestro Salvador, aunque fue sin pecado, también fue moldeado por las pruebas y se mostró paciente hasta el fin. Nosotros, aún con pecado y con muchos defectos, tenemos el privilegio de identificarnos con Él en la prueba y en la aflicción y seguir sus pisadas y de responder, hermanos, como Cristo lo haría, con ese sumo gozo. Así que podemos decir que en esos momentos, al tomar la exhortación y los elementos que Santiago nos está dando, hay que considerar primero con esa luz sobrenatural, Señor, voy a evaluar esta prueba como un momento de sumo gozo, porque puedo ver algo de lo que vas a producir por medio de ella. Vas a traer paciencia a mi vida, mi fe va a crecer, pero Señor, pido también de tu gracia para poder perseverar en esa paciencia, para permitir que tú me sigas moldeando como vaso de barro y sigas obrando en mí. Yo no veo a nadie aquí, hermanos, con coronas de gloria en este momento. Ninguno de nosotros se ha graduado de la escuela de Cristo. Vamos a pasar por pruebas. Es un hecho, es una realidad. Y debemos perseverar hasta el fin. Y ese es el punto de la exhortación en el versículo 4. Hasta el fin. Oremos que Dios renueve nuestro entendimiento con esta palabra para que podamos mantener una actitud en la que honremos a Dios ante las pruebas, y que aquellos que no están en Cristo y que están escuchando este mensaje vean que el sufrimiento del cristiano tiene un propósito glorioso y bienaventurado. A diferencia del hombre que no conoce a Dios, hermanos, el creyente con muchas pruebas va de gloria en gloria. El incrédulo con pocas o muchas penas va de deshonra en deshonra, con un sufrimiento que es sin propósito. Solo el día del juicio, hermanos, podrá revelar cuán preciosas fueron las lágrimas de los hijos de Dios. Cuánto crecimos en esos momentos, mucho más que en los momentos en los que teníamos calma. Cuánto fuimos ejercitados en la gracia,
¿Cuánto honramos a Dios en esos momentos, a pesar de que estábamos confundidos y nuestra respuesta estaba mezclada con pecado? ¿Cómo respondimos allí? El Señor nos siga dando de su gracia y nos ayude a entender esos momentos y estos por los que estamos pasando como oportunidades para tener ese sumo gozo y reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Oremos.